Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo pasar números expresados en decimal a binario. Bien, existen dos métodos. El primero es el método de las divisiones sucesivas por la base y el segundo es conocido como el método de las potencias por la base. Vamos a ver el primero de ellos, que es el método de las divisiones por la base. Bien, este método consiste en ir dividiendo de forma continua el número que queremos convertir a binario por la base. En este caso, como es binario, la base será 2 y por lo tanto estaremos dividiendo por 2. El proceso finalizará cuando obtengamos un cociente 1. En general sería cuando encontrásemos un cociente igual o menor a la base. Vamos a ver un ejemplo convirtiendo el número 13 a binario. Recordar que el subíndice indica en la base en la que está expresado el número. En este caso, el número 13 está expresado en decimal. Bien, el proceso comienza dividiendo el número 13 por 2, obteniendo cociente 6 y resto 1. Este número 1 lo usaremos como primer dígito del número binario resultado. Seguimos el proceso dividiendo el 6 por 2, obteniendo un cociente de 3 y un resto 0. El 0 será el segundo dígito del número binario resultado. Seguimos el proceso dividiendo 3 por 2, obteniendo cociente 1 y resto 1. Aquí tengo que decir dos cosas. La primera es que el 1 del resto lo usamos como el siguiente dígito y que el proceso finaliza, porque el resto ya es 1. Entonces, como podéis comprobar, el cociente final, el último cociente, que será un 1, es el último dígito del número binario que queremos convertir. Vamos a ver otro ejemplo con el número 28. 28 dividido entre 2 es 14, con resto 0. Por lo tanto, el 0 será el primer dígito del número binario. Primer dígito siempre hablando por la derecha, es decir, el dígito menos significativo. O el que ocuparía la posición 0 si tenemos en cuenta la fórmula que hemos visto en el vídeo anterior. Bien. 14 dividido entre 2 es 7 y de nuevo el cociente, el resto es 0. Por lo tanto, el siguiente dígito es 0. Ahora el 7 lo dividiremos entre 2, obteniendo 3 con resto 1. Por lo tanto, el siguiente dígito será 1. En el siguiente paso, dividimos 3 por 2, obteniendo resto 1, lo que hará que el proceso finalice, y resto 1. Por lo tanto, este resto es el siguiente dígito y el último cociente, que es un 1, es este número de aquí. Por lo tanto, el número 28 en decimal es equivalente al número 11100 en binario. Vamos a hablar ahora del método de las potencias de la base. Bien. Este método se puede usar también para convertir un número decimal a binario. Quizás es un poco más complicado, depende un poco de las personas, ¿no? Hay gente que le resultará más fácil el método de las divisiones sucesivas y a otra gente que le resultará más fácil este método que vamos a comentar ahora. Es importante tener en cuenta todas las potencias de 2. Aquí hemos puesto desde 2 elevado a 0 a 2 elevado a 9. Bien. El método consiste en, dado un número, por ejemplo 43 en decimal, buscar cuál es la potencia más grande de 2 sin que sea mayor al número que queremos convertir. Por ejemplo, 2 elevado a 6, que es 64, no es la potencia que estamos buscando porque es superior al número. La potencia más grande sin superar al número que podemos encontrar es 2 elevado a 5 igual a 32. Sabiendo que la potencia más grande es 2 elevado a 5, sabemos muchas cosas. La primera es que el número va a tener esta forma, aplicando la fórmula que ya hemos hablado muchas veces. Es decir, va a tener n igual a 6, es decir, 6 dígitos. Y además sabremos que el primer dígito es igual a 1, como veis aquí. En este caso, con el primer dígito me estoy refiriendo al dígito más significativo, es decir, que está a la izquierda. Fijaros que antes estábamos rellenando los dígitos de derecha a izquierda y ahora lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Vale. El proceso continúa restando la potencia que hemos encontrado al número original, es decir, realizando la operación 43 menos 32. ¿Qué obtenemos? El número 11. Ahora tenemos que mirar cuál sería la siguiente potencia de 2 sin superar a 11, que es 2 elevado a 3, que es igual a 8. Fijaros, muy importante, que no ha sido 2 elevado a 4.
Dicho de otra forma, 2 elevado a 4 no interviene en la descomposición del número 43 en potencias de 2, lo que significa que este elemento es igual a 0 y por lo tanto el siguiente dígito será 0. Como sí que interviene 2 elevado a 3, entonces el dígito que está en la posición que se multiplica por 2 elevado a 3 será 1. Por lo tanto, de momento el número binario que queremos encontrar es 1, 0, 1 y 3 dígitos que todavía no sabemos. Continuamos el proceso restando 8, que era 2 elevado a 3, al número que teníamos hasta el momento, que es 11, para obtener el número 3. De nuevo, fijaros que no es 2 elevado a 2, es 2 elevado a 1, la siguiente potencia, que es la 2. Por lo tanto, x2 será igual a 0. Y aquí pondremos el dígito 0, que, como ya he comentado antes, esto quiere decir que no interviene en la descomposición del número en potencias de 2. Como sí que es 2 elevado a 1, en x1 será 1 y aquí pondremos un 1. Y por último, restando, tenemos el 1 y la potencia de 2 más parecida, me refiero a la potencia de 2 menor o igual al número que estamos buscando, que es 1, es 2 elevado a 0, por lo tanto aquí pondremos un 1. Dicho de otra forma, este número es 2 elevado a 5 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 1 más 2 elevado a 0. Vamos a ver el mismo proceso, pero para convertir 28. La potencia de 2 más parecida, sin ser más cercana, sin ser mayor, es 16, es decir, 2 elevado a 4. Por lo tanto, sabemos que este número será descompuesto de esta forma, que n será igual a 5 y que el primer dígito por la izquierda es 1. Ahora tenemos que calcular 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, es decir, que si estos números de aquí estarán multiplicados por 1 por 0, siguiendo el proceso que hemos comentado anteriormente. Vale. Para ello restamos a 28, restamos 16, que es 2 elevado a 4, obteniendo 12. Vale. La siguiente potencia es 2 elevado a 3. Fijaros que ahora sí que la siguiente, no como antes, os recordáis que era como si nos saltásemos una. En este caso no. 2 elevado a 3 sí que interviene, por lo tanto es un 1. Restamos 12 menos 8, obtenemos 4 y por lo tanto la siguiente potencia que encontramos es 2 elevado a 2, que es igual a 4, y aquí pondremos un 1. ¿Qué ocurre? Que como 4 menos 4 es igual a 0, entonces el resto de potencias de 2 serán 0. El resto de dígitos, perdonad, serán 0. Es decir, en la que está en la posición 1 será 0 y la que está en la posición 0 será igual a 0 también. Por lo tanto, este número es 28 decimales, 2 elevado a 4 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 2. Lo que es lo mismo, 28 en decimal es 1, 1, 1, 0, 0 en binario.